Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Préndanme sus micrófonos, por favor, para que llame lista. Damián Ezequiel, Presente, doctor. Natalia Fátima, Elibaldo Faustino, Clovis Fernández, Presente, doctor. Doutor, Elivaldo Faustino está presente, doutor. Elivaldo Faustino. Hugo, ya, Víctor Hugo González, Presente, Víctor Hugo. John Henry, Presente, doctor. Michelle Hermosa, Presente, doutor. Camila Moura, Presente, doutor. Luana P. Moraes. Presente, doutor. Presente. Natalia no está. Le daremos unos minutos más.
Natalia Fátima llegó. Ah, no ve. Bueno. Hoy día vamos a ver lo que es el trauma torácico. Es una exposición bastante interesante en relación a trauma torácico. Hay que ver cómo se maneja una exposición y cómo se preparan las exposiciones. Y sobre todo el trauma torácico es bastante interesante. De todas maneras, el tiempo que tardo en llegar de aquí a la clínica, les dejo unos 10, 15 minutos solos y después me uno nuevamente a la reunión. ¿Hay alguna duda, pregunta antes? No, ¿no ve? Todos, Se escucha. vamos a empezar con la exposición. Sí, se Bueno, escucha normal. para hablar un poco de, Se escucha bien, ¿no ve? Sí, doctor, Sí, escucha. doctor. Ya. Entonces atiendan un poco a la exposición de trauma torácico. Nos vemos en un ratito. lo que es el trauma de tórax. Vamos a revisar un poquito la epidemiología. Tenemos que mencionar, como mencionaba el doctor del CID hace un momento, somos un país eminentemente violento. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Honduras, 3 países vecinos, están entre los primeros 5 países con las tasas más altas de homicidios. Guatemala ahorita ronda más o menos 38 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El Salvador y Honduras están entre 40 y 45. Nosotros estamos en tercer lugar, creo, si no estoy mal, entre los países que tienen mayor tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Bueno, esto nos hace pues que seamos un país que, aunque no estemos en guerra, los hospitales públicos continuamente vamos a estar recibiendo pacientes, múltiples pacientes que se dan a raíz de problemas violentos. Vamos a hablar un poquito de epidemiología a nivel, estas son estadísticas de la Asociación Americana de Trauma. Más o menos el 25% de todas las muertes por trauma van a ser a causa de trauma de tórax. En primer lugar vamos a tener trauma de cráneo, en siguiente lugar trauma abdominal, pero el trauma más o menos que está en el cuarto, quinto lugar representa el 25% de todas las muertes por trauma. Si tenemos un trauma aislado, o sea, solo el tórax está comprometido, vamos a tener más o menos un 4 al 18% de mortalidad. Va a aumentar un 13 a 15% más cuando está asociado a otro órgano o a otro sistema. El trauma de tórax lo vamos a dividir en 2, en trauma penetrante y trauma no penetrante. Más o menos del total del trauma de tórax, el 70% va a ser cerrado versus un 30% de abierto, y en este vamos a incluir heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca. La mortalidad, vamos a tener una mortalidad del 2 al 3% en trauma cerrado y un 20% en trauma abierto. Siguiente, por favor. Esta es una estadística recopilada aquí en el hospital de Cobán. El doctor Hamilton Gamarro, estudiante de sexto año, nos hizo esta revisión. Revisamos 5 años, tenemos una población de 730 pacientes reportados con trauma de tórax. De estos el 78% fue masculino, el 22% femenino, para tener un porcentaje de 74% cerrado y 26% abierto. Un poquito se parece a las estadísticas que vimos de la Asociación Americana de Trauma. De estos, en el abierto, que lo dividimos en herida por arma de fuego y herida por arma abierta, herida por arma blanca, perdón, tenemos 54% para herida por arma fuego, 46% para blanca, con una mortalidad del 41%. Esta mortalidad sí se ve bastante aumentada con respecto a la que mencionamos anteriormente. Tenemos 41% de mortalidad, mientras vemos a nivel, pues, como continente, estamos en el 20% más o menos. El cerrado va a tener una mortalidad solo del 6%, esos datos de acá. En este tiempo se practicaron 27 toracotomías en el hospital y aparte de eso 10 ventanas pericárdicas en este periodo. Este es trabajo hecho por todo el personal del hospital que labora como cirujanos. Vamos a empezar a hablar un poco del manejo, ya que mencionamos un poco la epidemiología, la importancia del trauma de tórax.
El resumen del manejo lo vamos a tener en 3 puntos básicos. Primero, la atención prehospitalaria básica, que pues la organización del tratamiento prehospitalario en nuestro país aún es muy deficiente. Vamos a mencionar unos puntos importantes dentro de esto. La atención hospitalaria, que va a ser pues el ATLS avanzado, en base a esto nos vamos a guiar. Y el último punto va a ser la evaluación secundaria. Ya que estabilizamos al paciente, terminar de hacer un diagnóstico para descartar posibles lesiones, ya que descartamos que la vida del paciente no corre riesgo. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar un poquito de la atención prehospitalaria. Es importante tener varios puntos en cuenta desde el punto de vista a que la atención prehospitalaria se va a dar pues a cargo de las personas, de las organizaciones que se dedican a esto. Entiéndase, por ejemplo, aquí tenemos los bomberos voluntarios, en dado caso también la policía se ve involucrada a veces en este tipo de incidentes. Entonces tenemos que establecer un nexo con la persona que atendió a al paciente en el lugar del hecho. Es bien importante establecer esa comunicación entre el que atendió en el lugar del hecho para que haga el enlace con la persona que lo va a recibir en el hospital. Entonces, unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la mayoría de todos estos traumas, por ejemplo, cuando hablamos de trauma cerrado, casi todos se van a dar por problemas, por accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, eso incluye pues accidentes de automóviles, en motos, atropellados. Entonces, en la cinemática del trauma, que se le llama el mecanismo por el cual se va a producir el trauma, vamos a tener que la principal causa de esto va a ser la desaceleración brusca. O sea, la ley de la inercia, que al impactar el vehículo, por ejemplo, la persona que va dentro del carro continúe el movimiento hasta que una fuerza lo detenga. Pues regularmente, por ejemplo, el que va en el automóvil o el que va en la motocicleta se va a detener hasta que impacte sobre algún objeto o sobre el suelo. Vamos a tener que de este tipo de lesiones, las colisiones, el tipo de colisión va a tener mucho que ver en este tipo de lesiones. Por ejemplo, en una colisión lateral la mortalidad es del 60%, una frontal es del 20 a 35%, en vuelcos del 15 al 18% y en colisiones traseras del 3 al 5%. ¿Por qué la lesión, el accidente con colisión trasera va a ser menos mortal? Pues porque se pierde mucho de la inercia o mucho de la fuerza que lleva el vehículo al colisionar con el que está pues adelante, pues cuando se movilizan hacia adelante. Hay que tener en cuenta, ya que analizamos un poquito esto de la cinemática del trauma, también tenemos que determinar el impacto a que se da el accidente, o al impacto a la velocidad a que se va a dar la lesión de pues, las personas que se ven involucradas, ¿verdad? Entonces vamos a tener cómo clasificamos un accidente de tránsito como accidente de alta velocidad. Vamos a tener en primer lugar pues que le refieran a uno que hubieron muertos en el lugar. Desde ese momento ya se convierte en un accidente de alta velocidad. Entonces esta persona que llegó por un accidente y reportan un muerto en el lugar, esta persona tiene que ser investigada exhaustivamente, que puede tener cualquier tipo de lesión en el tórax o en otra parte del cuerpo. También la velocidad límite que tenemos para catalogar un impacto de alta velocidad es 60 kilómetros por hora. Después de los 60 kilómetros por hora nos podemos provocar la misma lesión que nos provocamos a 100, esa es la razón. Hablando ya del trauma de tórax, que es de lo que vamos a hablar un poquito de la cinemática del trauma contuso, el impacto frontal. Esto se va a dar en choque de vehículos o motocicletas o en peatones atropellados. Vamos a tener que el mecanismo de la lesión va a ser el aumento de la presión en la caja torácica, la compresión, dependiendo qué tipo de colisión sea, ¿verdad? Si es frontal, lateral. Pues lo que vamos a tener en esos pacientes son fracturas costales, desgarros de las pleuras, o desgarro pues del pulmón por ende, ¿verdad? O una ruptura diafragmática. El aumento de la presión en el tórax son los que van a provocar este tipo de lesiones. En laterales tenemos que analizar fuerzas de corte, por ejemplo, en las colisiones laterales o en los vuelcos laterales.
Tenemos que analizar, por ejemplo, en el tórax que tenemos al corazón, pues en el mediastino, tenemos nuestra aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente torácica. Pues en el punto de inicio de la aorta descendente torácica tenemos el ligamento arterioso. Esto nos hace de que tengamos una parte fija de la aorta descendente con respecto al arco y al corazón. Entonces, ahí es donde actúan las fuerzas de corte, donde va a interactuar un órgano que está móvil a una parte fija anatómicamente, y pues se puede dar un desgarro prácticamente de la aorta. Siguiente, por favor. En las caídas verticales vamos a tener también fuerzas de corte, pero por ejemplo aquí también tenemos que incluir los bronquios, el mismo mecanismo, la carina, que es la parte más distal de la tráquea. La tráquea está unida en toda su longitud a la parte anterior de la columna vertebral, a los cuerpos vertebrales. Entonces aquí tenemos otra vez el mecanismo de una parte unida a una estructura fija, y el ilio pues va a estar unido al pulmón, y esta pues es una estructura móvil. Entonces la mayor parte de lesiones las vamos a tener más o menos a 1 pulgada de la carina, que va a ser esta el área de lesión. Siguiente, por favor. Eso es con respecto al trauma contuso. Tenemos que hablar también del trauma penetrante, y debido a que las heridas por arma de fuego son muy comunes, no solo en la ciudad capital, sino que también en los departamentos es muy común, vamos a tener, pues con las heridas de arma de fuego, entender precisamente la balística externa. ¿Cómo es que funciona el comportamiento de un proyectil pues al impactar al cuerpo humano? Hay muchos estudios de cómo se da esto, pero lo principal que tenemos que entender es las características del proyectil. ¿Qué características puede tener? Las características de penetración, de fragmentación. Hay proyectiles que están diseñados para fragmentarse al impactar el cuerpo o impactar una estructura. Tenemos también que estos proyectiles, al ingresar al cuerpo, van a formar una cavidad permanente y una cavidad temporal. La cavidad permanente va a ser pues todo el trayecto de la bala, que puede formar pues por el mismo efecto el tamaño del proyectil, y la cavidad temporal es la onda de choque que provoca el proyectil al impactar el cuerpo, que esa va a ser un poco más grande, ¿verdad? Y analizar las características del proyectil, proyectiles de alta o baja velocidad. ¿Cómo clasificamos a un proyectil de alta o de baja velocidad? Todos los proyectiles que superan los 1000 pies por segundo o los 300 metros por segundo son considerados pues proyectiles de alta velocidad. Por ejemplo, en armas de mano, para que se hagan una idea, el calibre 38 especial, que es uno de los más conocidos, tiene 200 metros por segundo. Todavía es una arma de baja velocidad, pero solo con un proyectil de este tipo puede provocar daños pues, que le pueden causar la muerte a una persona. También tenemos, por ejemplo, en armas de mano, calibres .40, .45, estos ya superan los 400 metros por segundo. Ya son proyectiles de alta velocidad, entonces por ende pueden provocar más daño al cuerpo. Igual cuando analizamos si hay proyectiles encamisados o semi-encamisados, los proyectiles están fabricados con un centro fabricado de plomo y están recubiertos por latón. Los semi-encamisados son los que en la punta no tienen latón. El problema de este tipo de proyectiles es de que al impactar con el cuerpo tienden a deformarse, están diseñados para deformarse, por ende, si se deforma el proyectil, la lesión que puede provocar es mayor. Digamos. Herida por arma blanca, estas pues son lesiones de baja velocidad, lesión directa en el órgano. Hay que determinar aquí lesión cardíaca, pulmonar o de grandes vasos, y esto va a depender del sitio de la lesión. Y pues hay que analizar, cuando miramos una herida por arma blanca, aunque sea pequeña, pues hay que considerar de que esta puede ser hecha por una arma blanca que es muy larga, ¿verdad? Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar con el posible trayecto de ya sea una lesión por arma de fuego o por arma blanca? Tenemos que determinar si tenemos una lesión solo de un lado, derecha o izquierda. Si es transeje, significa que atraviesa de un lado a otro el tórax.
Hay que descartar lesiones de esófago porque pues atraviesa el mediastino, lo más seguro, cualquier lesión que está dentro del mediastino, cualquier estructura adentro del mediastino podemos tener lesión. Precordial, pues el área precordial es esta que les tengo aquí enmarcada en este cuadro rojo. Cualquier lesión en esta área puede causar una lesión cardíaca, por ende hay que descartarla. Lesiones toracoabdominales, este es el área toracoabdominal, aquí podemos tener lesiones del diafragma, tanto órganos torácicos como órganos abdominales, incluyendo absolutamente todos los órganos. Y cuando valoramos lesiones por heridas por arma de fuego, siempre hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, una lesión, los proyectiles pueden tener trayecto errático, o sea, ustedes ven un agujero y ven otro agujero y no concuerda, pero es porque eso va a depender de con qué impactó en la cinemática del movimiento del proyectil. Si topa con alguna estructura que lo deforme, también le puede cambiar el trayecto. Entonces, por eso es de que hablamos de heridas por arma de fuego con un trayecto errático. Siguiente, por favor. Entonces, aquí llegamos al punto final, a la alerta del trauma. Cuando, por ejemplo, ya recogieron a la persona involucrada en el hecho, estas deberían de comunicarse con el hospital, deberían de tener un enlace directo, por ejemplo, el cuerpo de bomberos con la emergencia y avisarnos. Fíjese que le llevamos una herida por arma de fuego. Regularmente avisan los bomberos, pero cuando ya se están parqueando afuera de la emergencia, ¿verdad? Uno tiene que estar preparado para recibir este paciente. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues tiene que haber importante localizar a la persona que atendió el accidente en el lugar del hecho. O pues, por ejemplo, si son heridas por arma de fuego, regularmente siempre llega un policía, pues el policía les podría indicar dónde fue el siniestro, cómo fue, eso pues lo orienta a uno para sospechar cualquier tipo de lesión. ¿Sigamos? Entonces, ya completamos el primer punto de la atención del trauma. Esto se cumple para cualquier paciente con trauma, no importa si fuera un paciente pues, con trauma de tórax, regularmente el trauma es complejo. Y ya estamos en el hospital, en la emergencia del hospital. Esto se va a basar en el ATLS. Esta es la 9ª edición, la última edición. Vamos a analizar cómo se tiene que dar. Atención primaria, ATLS, vía aérea, todos los pacientes con inmovilización del cuello, descartar que no esté obstruida la vía aérea, trauma sobre estructuras de la vía aérea superior, y el objetivo pues asegurar la vía aérea. Sigamos. En B, respiración, seguimos con la inmovilización del cuello, inspección, palpación, perscrutación. Esta tiene que ser una evaluación rápida para identificar posibles lesiones primarias y asegurar una adecuada ventilación pulmonar. Sigamos. Principal causa de ventilación mecánica, principal causa de neumotórax, atención, ventilación mecánica. El paciente que llega con, por ejemplo, politraumatismo, múltiples traumas y tiene una lesión en el tórax, lo intubamos, lo primero que le vamos a causar es un neumotórax, atención. ¿Cómo se puede presentar el neumotórax, atención? Signos: dolor, cianosis, ausencia del murmullo vesicular, tórax asimétrico, enfisema subcutáneo, taquicardia, distrés respiratorio, hipotensión y choque. Esto es lo que nos va a diferenciar un neumotórax, atención, de un neumotórax simple, la hipotensión. ¿Sigamos? ¿Cuál es el tratamiento? Descompresión de urgencia. Es importante mencionar esto porque la descompresión de urgencia se puede hacer de una manera sencilla con un angiocat 14 o 16. Por ejemplo, tenemos el problema en el hospital que a veces nos refieren, por ejemplo, un paciente de La Tinta o un paciente de Fray o un paciente de Ixcán y lo mandan con un neumotórax, atención, pues la mayoría se muere en el camino. Esto lo podría hacer el médico que lo atiende en los hospitales que están en esas áreas. Se coloca un angiocat 14 o 16. Se le puede colocar a ese mismo angiocat aquí un dedo de un guante amarrado y en la punta del guante pues tener un agujerito y eso es lo que se conoce como válvula de aleteo de Heimlich. Pues esto le va a salvar la vida al paciente en ese momento. Lógicamente que el tratamiento definitivo es colocar un tubo intercostal, pero si no tienen un cirujano cerca, se puede hacer esto con un angiocat. ¿Seguimos? Tenemos el neumotórax abierto, esto es pérdida de la presión inmediata, la presión negativa, ¿verdad?, del tórax. Regularmente manejamos presiones de -4 a -7, dependiendo del ciclo de la respiración. Entonces el aire va a tender a salir por el camino que ofrece menor resistencia. Si la abertura que tenemos en el tórax es por lo menos 2/3 o más del diámetro de la tráquea, pues vamos a tener que se va a provocar un neumotórax abierto.
Tratamiento, colocarle un parche, separamos 3 lados, pueden utilizar pues un material que no permita la entrada de aire, ¿verdad? Cada vez que el paciente realiza una inspiración-expiración, pues permite la salida del aire, pero no permite la entrada. Lógicamente que esto se puede hacer si no se tiene a disponibilidad un quirófano o quien lo haga, porque el cierre definitivo pues, va a ser cerrar la herida y colocar un tubo intercostal. Evaluar también pacientes con tórax inestable, 3 o más fracturas continuas, se ve un segmento batiente, aquí no le estamos haciendo radiografía al paciente, esto se ve, va a tener mucho dolor, la mecánica pulmonar se ve afectada, lesiones pulmonares, podemos sospechar en un neumotórax y hay que colocar el costal. Tratamiento, pues en estos pacientes adecuada ventilación, oxígeno, resucitación, valorar siempre contusión pulmonar en trauma cerrado. Pero lo principal va a ser analgesia, uso de narcóticos con fentanil, la dosis de analgesia, bloqueos epidurales, intrapleural o extrapleural se pueden utilizar, pero si los controlamos vamos a tener que colocarlos en ventilación mecánica. Ahorita pues terminamos de ver la B, si se dan cuenta todavía estamos en el cuarto de choque, en el área roja atendiendo al paciente, ya aseguramos nuestra vía aérea o si encontramos una lesión pues hay que darle el tratamiento. Pasamos a C, que es la circulación. En este punto tal vez es uno de los puntos más importantes en el manejo de cualquier paciente con trauma, independientemente si sea un trauma de tórax, un trauma de abdomen, inclusive trauma craneoencefálico. Hay que evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, pacientes que estén cianóticos, evaluar la temperatura, pulsos de llenado capilar, presión arterial. Esto nos engloba a un paciente que está en síntomas adrenérgicos, una presión arterial, por ejemplo, los pacientes que están sangrando y no han perdido el 30% de su volumen, pues van a tener una presión normal. Esto lo podemos pues optimizar midiendo la presión de pulso. La presión de pulso es la resta de la presión diastólica menos la sistólica. Y vamos a obtener que si tenemos que está alterada, el paciente ya perdió el 15% de su volumen. Estos son a los que se les conocen como signos premonitorios de choque. La presión de pulso es inversamente proporcional al volumen circulante en el momento en que se mide. Tenemos que tener un monitor cardíaco y en este punto tenemos que descartar cualquier lesión del sistema circulatorio. Hemotórax, un taponamiento cardíaco o que el paciente esté en estado de choque. Lo importante del taponamiento del cardíaco es que solo el 30% de los pacientes lo van a tener. Para el éxito en el manejo del tamponamiento cardíaco, pues es encontrar a pacientes que todavía no tienen entrada de Beck. Eso lo podemos hacer pues por varias formas, ahorita vamos a discutirlo. Por ejemplo, este cuadro es bien importante, aquí podemos ver cómo la presión arterial, aunque el porcentaje de pérdida de sangre, aquí dice, miren, porcentaje de sangre total eliminada, hasta que no hemos eliminado el 30% de la sangre, no vamos a tener una alteración de la presión arterial. Y esto se va a dar pues, por el sistema adrenérgico. La liberación de adrenalina en ese momento por el sistema parasimpático es el que logra mantener la presión arterial, pero hasta que no perdemos el 30% no vamos a tener un paciente en choque. Lo que dice ATLS, ¿verdad? Canalizar 2 vías periféricas de gran calibre, administración de 2000 cc en bolus, pero esto lo tenemos que pues mencionar. Cristaloides versus coloides, pues el uso de cristaloides no lo supera, es lo mismo, podemos usar cristaloides, son más baratos. Hipotensión permisiva, esto significa de que podemos en algún momento dejar a nuestro paciente que esté hipotenso en lo que encontramos la lesión, o sea, llevarlo a sala de operaciones hipotenso si estamos sospechando que tenga una lesión en el tórax, o digamos si estuviéramos evaluando a un paciente que tiene una lesión en otro órgano, pues lo podemos dejar en una presión media entre 60 y 70 milímetros de mercurio y no reanimarlo hasta que no identifiquemos el área, el lugar de la lesión, y hasta tener controlada ese lugar de la lesión, reanimar a este paciente con estos 2000 cc en bolus. Uso de aminas vasoactivas, pues si ya descartamos que no hay ninguna lesión, pues las deberíamos de usar. Hay que sospechar, por ejemplo, en lesiones de la columna vertebral que pueden dar choque neurogénico también. Lo más en este punto
es que el paciente no debe de salir de acá hasta que no estabilicemos la presión arterial. No lo podemos mover del cuarto de choque hasta que no tengamos una presión arterial normal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que subir al paciente a sala de operaciones a ver de dónde está sangrando, pues todavía seguimos en este punto. Siguiente, por favor. Vamos a ver uno de los principales, uno de los problemas más comunes, Hemotórax masivo, pues vamos a tener una lesión muy probablemente de los grandes vasos del tórax. La sospecha clínica es el gold estándar, ya mencionamos, disminución de la entrada de aire, enfisema subcutáneo, puede estar el paciente en choque, todos los signos clínicos, cianosis, todos los signos adrenérgicos, ¿verdad? Entonces, estos pacientes lo vamos a clasificar como un hematórax masivo cuando colocamos un tubo intercostal y drenamos 1000 ml al colocar el tubo. El tubo durante las siguientes 3 horas sigue produciendo más o menos 250 cc por hora, o el 20% de la volemia que lo drenemos al colocarle el tubo. Es bien importante esto, más que todo porque cuando tenemos niños, tenemos que establecer primero cuál es su volemia y ver si lo que drenamos corresponde al 20%. Y estos pacientes van a ir a una toracotomía de urgencia. Tienen un protocolo de transfusión masiva que van a ser ya sea 6 unidades de sangre fresca o 111 si no tenemos sangre fresca, que no tenemos sangre fresca en los hospitales acá en Guatemala. Sigamos. Vamos a presentarle, este es un video de un paciente tratado en el hospital de Cobán. Le colocamos un tubo y drenó más o menos el 40% de su volumen circulante. Es un niño de 6 años que tuvo una lesión por herida por arma de fuego, aquí la pueden ver. La herida está localizada en el quinto espacio intercostal en la línea, en la línea media casi. Este paciente lo llevamos a sala de operaciones y tenía una lesión pulmonar. Aquí pueden ver cuando encontramos la lesión en el hilio pulmonar. Lógicamente de que este niño, aquí podemos ver la lesión en el hilio. Este niño vino referido del hospital de Fray, pero no le hicieron nada. Más o menos tuvo unas 4 o 5 horas de retraso en el tratamiento. Cuando vino aquí con nosotros vino en estado de choque, mal, cianótico. Lo llevamos a sala de operaciones. La indicación fue al colocarle el tubo intercostal porque le drenamos más o menos el 40% de su volumen. Pues en este caso lo que hicimos fue pues hacerle una neumonectomía, porque en ese momento teníamos una lesión del hilio pulmonar. Acá la pueden ver. El problema con este caso fue de que ya lo agarramos muy tarde, ¿verdad? Era lo que les decía, muy probablemente el tiempo en que le costó venir a este paciente al hospital fue el que le comprometió su vida, pues este paciente falleció transoperatoriamente y le quitamos el pulmón, pero pues hizo paro cardíaco transoperatorio. Posteriormente le hicimos una toracotomía resucitativa, pero como les digo, el tiempo fue el que nos afectó acá. Este tipo de casos, por ejemplo, si se tratan inmediatamente, muy probablemente hubiera sobrevivido, pero el tiempo fue el que nos provocó este problema. Eso es lo importante de identificar temprano las lesiones. Pasó mucho tiempo en choque, más o menos cualquier paciente que tenga trauma, que pase más de 30 minutos en estado de choque, pues las posibilidades de que muera se acercan al 90%. Siguiente, por favor. Taponamiento cardíaco, tal vez uno de los más importantes desde el punto de vista en el trauma penetrante y contuso también. Vamos a tener que primero el paciente va a estar cianótico, este es uno de los signos casi universales, la tríada solo en el 30%, esto es lo importante, determinar que el paciente puede tener taponamiento cardíaco y no tener tríada de Beck. La tríada de Beck no es común, que es presión elevada, hipertensión y ruidos cardíacos alejados. Hay que sospechar también cuando tengamos neumotórax izquierdo, signo de Kussmaul, que estos son tal vez los signos más importantes y la sospecha clínica, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aumento de la presión venosa central, FAST, podemos hacer FAST en el hospital. El 95% de los casos se pueden determinar con este estudio, que es un ultrasonido rápido. Valoramos también el espacio pericárdico. Aquí podemos ver el pericardio fibroso y el pericardio adosado del corazón, y esta parte que está aquí, esto es una colección.
Si el paciente tiene una herida, por ejemplo, un trauma contuso, un trauma penetrante, y miramos esta imagen, esto es un FAST positivo. El procedimiento que tenemos, esta es una ventana pericárdica, que es sobre lo que les iba a hablar a continuación. Este es un paciente del hospital. Esta es una incisión subxifoidea, es una ventana pericárdica subxifoidea. Aquí pueden ver el pericardio, por ahí van a ver el agujerito y tenemos salida de sangre del espacio pericárdico. Este es un paciente que estaba estable, solo estaba cianótico, no tenía alteración de la presión arterial. Siguiente. Dio positiva su ventana pericárdica y pues la indicación es hacer una toracotomía anterolateral izquierda de urgencia. Le pudiéramos haber hecho una esternotomía, pero tenemos en el hospital el equipo completo. Aquí tenemos cuando abrimos el pericardio, ven la salida de sangre, esto es hemopericardio, ahí estamos abriendo el pericardio. Y ya tenemos el corazón, ahorita identificar la lesión. Si lo hubiéramos dejado sin hacerle la ventana pericárdica, se hubiera taponado al final, porque tenía una lesión en la aurícula del lado derecho, en la orejuela de la aurícula del lado derecho, una lesión de 5 milímetros, que aunque era pequeña, en algún momento lo iba a taponar. Aquí tenemos la lesión, una lesión pequeña. La ventaja de este tipo de lesiones es que son fáciles de reparar. Aquí tenemos había ingresado por una herida por arma blanca precordial. Esa fue la razón por la que le decidimos hacer la ventana pericárdica. Pero este paciente, como les digo, no estaba en estado de choque. Ahí pueden ver la lesión, esa es la orejuela de la aurícula derecha. La reparación pues no es tan compleja, la podemos hacer de una manera rápida. Y este es un caso tratado aquí en el hospital de Cobán. Ya reparada la lesión, pues el paciente en ningún momento se inestabilizó, en ningún momento botó la presión arterial. Reparamos la lesión y se termina el procedimiento. Este paciente salió extubado al servicio de cirugía, él no ingresó a un servicio de cuidado crítico porque en ningún momento se inestabilizó, perdón. El éxito en estos pacientes es agarrarlos así, que el paciente pues no esté comprometido aún su estado hemodinámico, porque le va a ir mejor. Como les había dicho, solo con que pase el paciente hipotenso 30 minutos por una lesión de este tipo, la mortalidad va a ser del 90%. ¿Qué nos ayuda a hacer el diagnóstico? La ventana pericárdica, y en algún momento si tenemos FAST disponible, podemos utilizar el FAST. Ahí ya terminamos el procedimiento, se cerró el paciente y tuvo una muy buena evolución, sobrevivió. Bueno, ya mencionamos, por ejemplo, los primeros dos problemas que vamos a tener en este punto. Ahora tenemos que hablar un poquito de toracotomía resucitativa. Estos son los pacientes que ya nos llegan en muy malas condiciones, son los pacientes que llegan hipotensos. Por ejemplo, podemos tener pacientes que ya no tienen presión arterial ni frecuencia cardíaca, pero si tienen estos signos, que son reactividad pupilar, actividad cardíaca eléctrica sin pulso, tenemos que tener un monitor cardíaco. Con esfuerzo respiratorio, estos son considerados signos de vida. Aunque el paciente no tenga frecuencia cardíaca ni presión arterial, les podemos ofrecer algo. Entonces, los tenemos que determinar primero el tipo de trauma, contuso o penetrante. Si tenemos contuso, el testigo prehospitalario juega un papel muy importante aquí. Si el paro cardiorrespiratorio fue menor a 5 minutos, le podemos ofrecer una toracotomía resucitativa. O si tiene el paciente taponamiento cardíaco. Sin embargo, el tratamiento para el trauma contuso, pues la mortalidad es muy alta. Por eso es de que algunas escuelas de entrenamiento optan en no hacerlo. La mortalidad de estos pacientes es del 98%. Contrasta con el trauma penetrante. El penetrante, pese a un paro cardiorrespiratorio, pues menor a 15 minutos, o hemorragia masiva, cualquiera de estos dos, pues nos pueden ser indicaciones para hacerle una toracotomía resucitativa. Pero juega un papel muy importante el testigo prehospitalario, ¿verdad? Esta es una toracotomía resucitativa. Esta sí no fue hecha aquí en Cobán, pero se las coloqué, por ejemplo. Por ejemplo, esta fue hecha en el Hospital General, la hice en el último año de entrenamiento. Esta es una herida por arma de fuego, disculpen, no se ve bien. Una herida por arma de fuego en el ventrículo del lado izquierdo. Tenemos una lesión grande, pero este paciente ya no tenía frecuencia cardíaca ni presión arterial. Tal vez si lo regresamos, tal vez vuelve a correr de nuevo. Lo importante de aprender de esto
es que, por ejemplo, él ya no tenía signos de vida, no tenía frecuencia ni presión arterial, pero cuando lo abrimos sí todavía tenía un poco de reacción el corazón, o sea, todavía se miraba actividad cardíaca. El video no corre bien, disculpen. Una lesión grande en el ventrículo, primero la tenemos que cerrar el defecto. Al cerrar el defecto, pues a veces es un poco complejo, si son heridas, por ejemplo, por arma de fuego, tienen pérdida de tejido y la reparación a veces es compleja. Este lo podemos reparar, al terminar de hacer la reparación, pues tenemos que cumplir todos los pasos de una toraquetomía resucitativa. Primero, por ejemplo, reparar si hay alguna lesión. Segundo, dar masaje cardíaco. Aquí todavía estamos en la reparación. Este video debería ser más rápido, pero no corre bien, disculpen. Posteriormente damos un masaje cardíaco directo y antes de dar el masaje directo tenemos que realizar un campleamiento aórtico. El campleamiento aórtico pues es importante para redirigir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y hacia el corazón, pues que son los órganos que queremos que en ese momento empiecen a funcionar, pues para que nuestro paciente no muera. Porque este paciente todavía está en un punto donde lo podemos rescatar. Aquí, si no estoy mal, ya está reparada la lesión. Esto por supuesto, esto es hecho en el cuarto de choque, ¿verdad? Este no es un paciente en sala de operaciones. Esto se hace en el lugar donde el paciente llega, porque en lo que lo subimos a sala de operaciones, pues se nos muere, ¿verdad? No se ve bien. Si quiere, continuemos. Entonces, las maniobras terapéuticas de la toracotomía de urgencia, evacuación del sangrado, ¿qué es lo que produce el taponamiento si estaba taponado el paciente? Control del sangrado a nivel torácico, masaje cardíaco directo, campla aórtico a nivel de la aorta descendente torácica, pues la disecamos y colocamos una pinza y eso lo que nos va a hacer es redirigir el flujo hacia el cerebro y hacia el corazón. Pues esto lo podemos hacer durante 45 minutos. Regularmente no lo hacemos durante todo ese tiempo, pero la podemos mantener campleada durante ese tiempo sin que el paciente sufra ningún daño. Por supuesto, estos son pacientes extremadamente graves, ¿verdad? La mortalidad de las heridas penetrantes del tórax cardíacas, pues se acercan al 60% si son penetrantes, si son contusas, llegamos hasta el 98%, como habíamos mencionado anteriormente. Pero, pues si podemos salvar una vida con este tipo de procedimientos lo hacemos. Por ejemplo, ese paciente sobrevivió, pero después de estar más o menos un mes en el intensivo, también tiene mucho que ver el cuidado posoperatorio, que tengamos a la mano un cuidado crítico. Los intensivistas o los internistas son los encargados de sacar a estos pacientes después, porque las complicaciones que ellos van a tener en el estado en el que llegaron van a ser pues muy malas. Sigamos, por favor. Bueno, llegamos a la última parte, que es el déficit. Aquí tenemos que identificar un déficit neurológico. Pues si el paciente está pues consciente, pues tomar el Glasgow, sensibilidad, movilidad, fuerza muscular, reflejos osteotendinosos. Tenemos que descartar una lesión pues asociada probablemente hasta a nuestra columna vertebral, a la médula, para descartar que el paciente en algún momento tenga pues un choque neurogénico, ¿verdad? Exposición importante, el paciente debe estar despojado toda su ropa, tiene que estar completamente desnudo y aquí tenemos que hacer un examen cefalocaudal rápido para identificar posibles traumas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente que fue herido por arma de fuego, pues regularmente traen más heridas por arma de fuego. Hay que determinar si no tiene una herida en el abdomen o en otra parte del cuerpo. ¿Sigamos? Bueno, aquí ya terminamos el ATLS. Hasta donde el paciente en ese momento, en el cuarto de choque, lo podemos ayudar. Si ya salimos de este punto y el paciente pues está estable, no podemos salir de este punto si no cumplimos el protocolo, ¿verdad? Por eso está diseñado el protocolo. Entonces, en la evaluación secundaria ya tenemos el paciente estable, ya cumplimos con todo el ATLS y el ATLS pues nos dio un paciente estable. Pues si no, lo tuvimos que subir a sala de operaciones y resolver el problema. Tenemos que tener una evaluación exhaustiva cefalocaudal, radiografías. ¿Qué radiografías tenemos que hacer? En los pacientes que están politraumatizados, tiene que tener mínimo una radiografía de cráneo, una radiografía de cervicales con todas sus proyecciones, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. Y las radiografías de las siguientes estructuras anatómicas que el paciente tenga lesión.
gases arteriales, oximetría de pulso continuo, EKG continuo, porque tenemos que descartar posibles lesiones. ¿Cuáles son las que vamos a tener? Hemotórax simple, neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, que esto va muy relacionado al trauma contuso, lesiones del árbol traqueobronquial, lesión cardíaca contusa, disrupción aórtica, lesión diafragmática o ruptura diafragmática. Todas estas son las posibles lesiones que tenemos que descartar después de que salimos en la evaluación secundaria. Vamos a tener el neumotórax simple, pues una laceración pulmonar, el diagnóstico es clínico, ya lo mencionamos anteriormente, la radiografía de tórax confirma su diagnóstico, pues el tratamiento es colocar el tubo intercostal. Más o menos el 85% de los pacientes con trauma de tórax que tienen neumotórax resuelven solo con colocarles el tubo, no hay que hacerles nada más. Hay que tenerles un seguimiento continuo porque estos pacientes nos pueden hacer neumotórax, atención, ¿verdad? Hemotórax, el mismo mecanismo para el neumotórax, laceración pulmonar, relacionado con fracturas costales. Todos los pacientes que tienen fracturas costales hay que estarlos observando que no vayan a hacer un hemotórax. Se observa más o menos en la radiografía, para que miremos un borramiento del ángulo, tenemos que tener por lo menos 250 cc, entonces estos pacientes, si ya se ve borrado el ángulo, hay que colocarles tubo. La tomografía, pues se ve cualquier cantidad de sangre, sin embargo, hay que ser cauteloso al momento de colocar un tubo intercostal en alguien que no lo necesite, valorando una tomografía. Contusión pulmonar, importante mencionarlo en el diagnóstico del trauma contuso. Aquí, esto puede estar asociado pues a tórax inestable, a trauma cerrado de tórax. Valorar mucho la lesión pulmonar desde el punto de vista del parénquima pulmonar. Podemos tener pues una parte prácticamente destruida del pulmón y pues esto lo que le va a causar al paciente es una disminución de su presión parcial de oxígeno y pues por ende una saturación de oxígeno en su oxihemoglobina, y estos pacientes, si están en este punto, van a requerir ventilación mecánica. Lesiones del árbol traqueobronquial, ya lo mencionamos, la mayoría se va a dar a nivel de la carina. Pacientes pueden tener hemóptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax, atención. Pues con una radiografía lo podemos confirmar. Habría que hacerles una broncoscopía de urgencia, pero esto sería en un mundo ideal. El trauma cardíaco contuso, pues las lesiones contusas del tórax, hay que valorar la contusión cardíaca, una ruptura cardíaca posterior a una contusión, sección de una arteria, lesiones valvulares, lesiones pericárdicas. Estos pacientes pueden hacer taponamiento cardíaco, por ejemplo, por una sección de una arteria coronaria, por un trauma contuso. Sin embargo, como les decía, la mortalidad es muy alta. El taponamiento cardíaco va a ser a causa de estos problemas, 98% de mortalidad, y estos habría que hacerles una toracotomía también. Diagnóstico, pues habría que hacer radiografías, el FAST es muy importante, disminuye su sensibilidad si tenemos neumotórax asociado, electrocardiograma, el ecocardiograma transesofágico si sospechamos en una lesión valvular. La troponina ahí es importante también sacarlas en estos pacientes, ya que una contusión cardíaca se va a comportar como un infarto del miocardio. Entonces, en el electrocardiograma lo podríamos ver como un infarto, contracciones ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, elevación del ST sin explicación. El paciente está post-trauma, pues lo más seguro es de que tiene una contusión cardíaca. Todos estos pacientes se deberían de observar por lo menos 48 horas. Otras lesiones que tenemos que descartar, disrupción aórtica, común en colusiones de alta velocidad, también de muy alta mortalidad. Aquí no les podríamos ofrecer mayor tratamiento. En la radiografía vamos a ver ensanchamiento mediastinal, en ataque helicoidal, esta es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Siguiente. Trauma diafragmático, ya mencionamos, herida por arma blanca y arma de fuego penetrante. Esto es trauma penetrante del lado izquierdo, tiene que ir a una laparotomía exploradora. Les podemos ofrecer la paroscopía diagnóstica, pero si es positiva hay que abrirlos de todos modos. No se le puede dar tratamiento conservador a heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca toracoabdominales izquierdas, que estamos seguros que penetraron. Más si pues el paciente pues tenía un neumotórax con más seguridad, estos pacientes tienen que ir a sala de operaciones. Y en el lado derecho sí les podemos dar tratamiento conservador, pero tenemos que hacer todos los estudios. Esto incluye tomografía, pues todos los estudios que tengamos a disposición para poderlos manejar de este punto de vista. El contuso pues sí lo podemos observar. Hay que descartar una hernia diafragmática traumática, radiografías,
tomografía, extrusión diafragmática. Esto es uno de los que más nos va a ayudar a descartar una hernia diafragmática traumática. Siguiente. Este es un ejemplo, esta es una hernia diafragmática en un paciente con un trauma contuso. Este lo manejamos en el Hospital General. Este más o menos tenía 15 días de que sufrió un trauma y después se miraba esta imagen en la radiografía. Este es el estómago adentro del tórax. Cuando lo abrimos, aquí está el pulmón. Esto que miran aquí es parte del estómago. Por aquí se mira un poquito el vaso. Entonces estos son los pacientes que se operan posteriormente por una hernia diafragmática, por un trauma contuso. Y el trauma esofágico, lesiones transeje, o sea que atraviesen de un lado al otro el tórax, heridas por arma de fuego principalmente, pocos síntomas. Estos pacientes pueden tener hemóptisis o al final se van a manifestar como una mediastinitis y lo que les va a dar sepsis y posteriormente van a morir. Si nos da la mediastinitis, la mortalidad es muy alta. Rayos X, pues vamos a ver enfisema en el mediastino. Tenemos que hacerles un esofagograma dinámico con medio hidrosoluble. Si es negativo, pasarles bario. Y si son negativos ambos, vamos a tener un 90% de que no tiene lesión en el esófago. Y endoscopía también hay que adjuntárselo. Nos acercamos casi al 100% con los 3 estudios. El tratamiento pues va a ser una toracotomía, un cierre primario y drenaje. Este es un ejemplo de un esofagograma dinámico. Aquí podemos ver fuga del medio de contraste. Este es un paciente con una herida por arma de fuego. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, este es el video que quería que vean. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? Camila, Clovis, Damián. Creo que no, doctor. Creo que não, doutor. Varios de los conceptos ustedes ya los conocen porque lo hemos ido repitiendo. El sello de agua, la punción torácica. Hay algunas técnicas y procedimientos nuevos que han nombrado que vamos a ir revisando con calma y despacio, ¿ya? Hay que verlo, hay que repasarlo. Todos los videos, todos los temas están en la plataforma, sus links, para que vayan revisándolos y repasando, para que no quede en saco vacío todo lo que hemos revisado, ¿ya? ¿No hay dudas entonces de trauma torácico? Doctor, buenas tardes. Sí. Soy Natalia. Estaba teniendo problemas con el internet. Mi internet no sé qué ha pasado, se ha caído, pero ha entrado apenas a la Hay clase. que levantarle nomás, pues si se cae, le levanta nomás. Ya le he puesto con retraso, no se preocupe. Ya, ¿Alguna ok, otra pregunta en relación al tema? Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Traten de ver los videos pasados para que vayamos revisando, ¿ya? Gracias, Nos- doctor. chicos, Está que les bien, vaya- doutor. Hasta luego, chicos.